A usted, por el Grupo Ganar Móstoles, doña Isabel Cruzeta tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y todas, los presentes en este salón y también a los que nos siguen desde sus casas, por supuesto, como siempre. Bien, tras las multitudinarias manifestaciones de ayer en toda España, es cierto que esta mañana el señor Rajoy anunciaba en el debate de investidura que deja sin efecto académico las reválidas educativas, la última medida de la LOMCE que entra en funcionamiento este curso. Nos decía que la prueba de bachillerato se mantiene como examen de acceso para la universidad y la de ESO se convertía en una prueba de diagnóstico hasta que haya un pacto por la educación. ¿No se me oye? Eso dice. Vale, así. Perdón, decía hasta que haya un pacto por la educación. Bueno, yo creo que ha habido tiempo para un pacto por la educación. Y hablar de pacto por la educación a la ligera cuando se aprueba un Real Decreto un 29 de julio, a mí ya de entrada me hace dudar. Este decreto, el 310/2016, se aprobó por un Gobierno en funciones con su acostumbrada hosticidad y alevosía y desarrolla las pruebas de evaluación que comúnmente denominamos reválidas para los cursos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Son probablemente el aspecto más nocivo y que menos consenso suscita de la LOMCE, y ayer pudimos verlo. Un auténtico sinsentido, y este año afecta, según datos del propio Ministerio de Educación, a 335.991 alumnos de la ESO y a 229.332 de bachillerato. Es decir, más de 550.000 alumnos que, aun habiendo aprobado todas las asignaturas, tendrán que someterse a un rancio, y yo sí voy a usar esa palabra con todo el respeto, pero es que a mí el examen me sabe rancio. Nos parece, entre otras muchas cosas, una auténtica provocación. Y sí, yo sí creo que la norma se ha dictado de manera unilateral y sin legitimidad política para hacerlo, por no respetar la voluntad democrática manifestada una y otra vez por la comunidad educativa. Si no, ayer no habría estado Madrid, además del resto de provincias, como estaba. Mire, alumnos de cuarto de la ESO han aprobado su curso, 16 años quizá no cumplidos aún. Suspenden la prueba y quedan a la espera de repetir un examen o salir del sistema educativo. Parece que con ello las evaluaciones, lejos de tener una función formativa, se muestran así claramente antipedagógicas, sancionadoras y excluyentes. Alumnos de bachillerato. El Real Decreto conserva la capacidad de las universidades para mantener pruebas propias, es decir, que en muchos años no se harían en condiciones de igualdad. ¿Saben cuántas materias, como mínimo, habrán superado nuestros alumnos, contando desde los 3 años que empiezan educación infantil? Pues un mínimo de 120 materias, que con las evaluaciones trimestrales suponen unas 360 evaluaciones trimestrales, más todos los exámenes a los que comúnmente llamamos controles, que hacen prácticamente semanalmente. Pues todo eso se lo juega nuestro alumnado en la reválida de bachillerato. ¿Les parece justo? A nosotros no. A nosotros lo que nos parece es que estigmatizan al alumnado, al profesorado y a los centros. Porque, como bien marca esa ley, y sí, señora Cortés, sí, es evidente que yo no estoy a favor de la LOMCE, no me voy a cansar de decir no, incrementan las desigualdades estructurales, quedando muy lejos del carácter compensador que debe tener nuestro sistema educativo. Hablaba antes de rancias. Sí, a mí me lo parecen mucho, porque son la expresión de un modelo arcaico, de una sucesión de exámenes que finalmente pareciera que lo que pretenden es impedir al alumnado ejercer el derecho a la educación. También me parece una pena para nuestros docentes. Tendrán que emplear todo un tiempo valioso para su preparación para que finalmente su función quede minusvalorada y puesta en tela de juicio por un, abro comillas, maldito examen externo. Lo harán personas que no conocen a su alumnado, que no sabrán valorar su progreso educativo, ni su esfuerzo, ni sus circunstancias personales, y sin embargo esa nota determinará su futuro. Pero es que además van a ser un suculento negocio para algunas empresas que se encarguen de su realización. Recortes educativos continuos, negocio para unos pocos, sufrimiento para nuestros estudiantes. A mí me parece un triste invento. Un invento sin desarrollar, además, porque el alumnado no sabe de qué se le examinará. Los profesores no saben cómo ayudarles. La única información que tenemos
hasta la fecha es que deben conocerse las características antes del 30 de noviembre. Esto es información. A mí me parece inseguridad e indefensión. Han sido cuestionadas por todos los sectores de la comunidad educativa, por la mayoría de los gobiernos autonómicos y de los responsables políticos. Imponerlas no me parece lo más correcto. Ayer en la manifestación fueron miles y miles de estudiantes, familias y docentes las que lo gritaron. Un auténtico tsunami el que recorrió toda España. Más de 60 manifestaciones convocadas, con una asistencia multitudinaria. Hoy, en este pleno, que para mí también es la casa de todo el alumnado mostoleño, pedimos su derogación. Y si de recortes estamos hablando, pues tenemos que hablar evidente también del continente en cuanto a la rehabilitación de los centros públicos de Móstoles, porque la educación también es el estado de los edificios que acogen a todos nuestros estudiantes. Y para evaluar el estado de conservación de los centros escolares públicos hay que remontarse a lo ocurrido en los últimos años y conocer algunas. Actualmente, de 35 colegios públicos, 3 casas de niños, 6 escuelas infantiles públicas, un centro de educación especial, el permanente de adultos, la UFIL y el edificio de la UNED. Los colegios, en concreto, tienen una edad media cercana a los 30 años, en muchos casos superan incluso los 40. Con una tipología constructiva variada. Cuando empezaron a venir los niños y niñas a Móstoles, pues no había plazas escolares y lo principal era escolarizarlos rápidamente. Como ayer, también fueron tiempos de intensas movilizaciones por el derecho a la escolarización y la respuesta se concretó en una rápida construcción de colegios públicos para atender una demanda que existía. Aquellos problemas de escolarización comenzaron a remitir un periodo de tiempo devino en una tipología de edificios muy concreta, proyectados para estar, en activo un periodo máximo de 15-20 años. Todos esos colegios se acercan hoy a los 40 años de edad, es decir, que han duplicado la mayoría de tiempo de vida útil para la que fueron concebidos. Ante semejante panorama, resulta patente habilitados integralmente hace bastante tiempo, cosa que no ha ocurrido, limitándose las obras realizadas durante la última década a obras de pequeño alcance, las más de las veces realizadas por el Ayuntamiento de Móstoles. Y aquí llegamos a la cuestión clave. ¿Quién tiene la obligación y la competencia para rehabilitar los colegios públicos? La respuesta es inequívoca. La rehabilitación y obras de mejora de los centros escolares públicos le corresponde a la Comunidad de Madrid, mientras que, efectivamente, como usted ha dicho, los ayuntamientos tenemos la obligación de mantenerlos. Y mantenerlos significan intervenciones menores, no ejecuciones de obras. Un cambio de luces, un arreglo de puertas, persianas, cisternas. Es la Comunidad de Madrid la que tiene que hacerse doña cargo. Isabel, perdón, silencio, por favor, Sí, a todos. ¿Vale? Gracias. Venga. Gracias. Es la Comunidad de Madrid la institución que tiene que hacerse cargo de la rehabilitación de edificios en su dimensión estructural. El estado que presentan actualmente los 35 colegios públicos de Móstoles, y eso lo sabemos todos, va desde lo lamentable a lo ruinoso, con graves deficiencias de todo tipo que es urgente e irreemplazable corregir, ya que están influyendo negativamente en el funcionamiento de los centros. Tenía una enumeración de las actuaciones, voy a ir rápido porque las conozco. El estado de las tuberías de suministro de agua, las cubiertas, las reformas integrales de los aseos, los cerramientos, las pistas deportivas. Ya son muchas las veces que se ha interpelado desde el actual Gobierno municipal al Gobierno de Cristina Cifuentes para que asuma su responsabilidad con nulo resultado. Y la realidad, decía usted, que no llevan sin invertir en los colegios públicos 10 años. Bueno, yo tengo aquí los datos, tengo los últimos convenios RAN desde el año 2007 y aquí en cuanto a rehabilitación no ha habido. O sea, estamos hablando de pequeñas reformas, alicatados y las cantidades, ya, se imagino que tenemos el mismo cuadro. Sí, las cantidades las vamos a decir después, porque claro, a mí en el año 2007 326.605 euros, pues mire, señora Cortés, con 326.604 euros y un estado de los colegios que hemos definido, y yo siempre uso esta expresión de lo lamentable a lo ruinoso, desgraciadamente solo podemos poner tiritas.
Le informo que ha consumido su primer turno. Si continúa, le descuento del termino segundo. enseguida con la conclusión. Gracias. Simplemente quería decir que, dado que este Gobierno tiene un importante esfuerzo presupuestario, algunas de las claramente insuficientes ante el estado de nuestros centros, pues les pedimos, ustedes presentan una enmienda, yo no, yo les pido que voten a favor de esta moción y nos ayuden a exigir a la Comunidad de Madrid que asuma sus responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo